Muy buenos días, felices de estar con ustedes. El programa Disenso continúa, siempre. Y aquí tenemos a Fausto Molina y Rafael Cárdenas y Carlos Santamaría para trabajar con ustedes un tema que está en la palestra, el cambio climático y las diferentes interpretaciones que se están dando. Algunas que no se intenta hacer públicas y otras que parece que fueran las verdaderas explicaciones. Entremos en el tema y verán ustedes que hay sorpresas. Rafael. Bueno, muy buenos días. El cambio climático pues es un tema de mucha actualidad, ¿verdad? Y que nos está afectando, como tú decías, a todos. Pero hay varias posiciones científicas y dentro de esas varias hay dos muy importantes. Una que dice que realmente no está pasando nada, que es mentira todo lo que se está diciendo. Por ejemplo, hay una persona que abandera esta teoría, el cual es Stephen Jay Gould, un paleontólogo de la Universidad de Harvard, que dice que el planeta Tierra simplemente es un planeta donde existe una gran cantidad de actividades, pero no pasa nada. Es un bólido que va a más de 100.000 kilómetros por hora en su órbita alrededor del Sol y a 2 millones de kilómetros alrededor de un agujero negro que se encuentra en el centro de la galaxia. Pero hay otras posiciones que están precisamente al contrario. Por ejemplo, la de Mario Molina, que es premio Nobel de Química, en el cual dice, no, aquí sí hay una afectación y que si nosotros no tomamos las medidas correspondientes en este momento, la humanidad va a tener un serio problema. En este momento, según los estudios científicos que se han llevado a cabo, la temperatura de la Tierra ha subido 0.8 grados. Es decir, casi un grado que hace de que ya empiecen a haber unos efectos como los que ya hemos visto. ¿Cuáles hemos visto? Huracanes, lluvias intensas en un poco tiempo, muchos efectos, ¿no es verdad? Entonces tenemos que desde ahora empezar a mirar la posibilidad de adelantarnos a esos desastres, porque aquí hay un problema que se llama, dentro del punto de vista científico, de inercia. El problema ya existe. Y si en este momento nosotros dejáramos de producir CO2, el problema seguiría avanzando porque existe una inercia. Y posiblemente si dejáramos de producir ese CO2 en ese momento, la temperatura del planeta Tierra subiría aproximadamente 2.5 grados, lo que causaría problemas con la agricultura, problemas con más intensidad en los huracanes y una gran cantidad de cosas que todavía no nos podemos comprender. Entonces tenemos que en este momento recurrir a todas las personas, a toda la humanidad y a los gobiernos en particular para ver qué es que vamos a hacer en beneficio de nuestras generaciones hacia el futuro. Yo pienso que lo que nosotros nos estamos dando cuenta es que ha llegado una conciencia superior respecto a la realidad, respecto al entorno, respecto a nosotros mismos y respecto a los otros seres que habitan con nosotros. Esto del cambio del clima climático no es cualquier cosa. Hacemos desde aquí algunas pequeñas lecturas, pero hay muchas más. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros que nos leen, nos ven y nos escuchan, cuántos estamos informados? De lo que se trata en este programa es de que ustedes se interesen por estas motivaciones para que nos acompañen, porque es un tema muy interesante. Lo vamos a ver hoy desde el punto de vista político, lo vamos a ver desde el punto de vista científico, como lo acaba de anotar aquí el compañero, pero también lo vamos a ver desde el punto de vista humano, en la casa, en nuestra ciudad, en nuestro país, cómo toca este cambio climático. También lo podemos hacer una lectura económica, una lectura industrial, una lectura de convivencia con las otras especies, y qué mejor que el doctor Santamaría, que es una de las personas más estudiosas en estos diferentes fenómenos del comportamiento político, humano, social y de gobiernos y de estados, y esa conciencia que debe haber a partir de hoy en la dirección que daremos a nuestro planeta, la dirección que daremos a nuestra vida. Bienvenido, doctor Santamaría, y quisiera que con los dos aportes que hemos hecho y con lo que usted trae, le demos una información y un conocimiento, y a ustedes les invitamos para que nos acompañen.
he escrito un artículo en el aparato periodístico de Actualidad de RT que llega a todo el mundo, donde planteo que el acuerdo climático, que supuestamente es lo más alto que ha hecho el mundo en este campo, es supremamente débil, y si se ha aplaudido tanto es porque no es necesario ni suficiente. Lo que allí se ha dicho es que se harán algunos ajustes basados en lo que dice Rafael, en este peligro sobre el aumento de la temperatura. Y obviamente sí se tienen claras las razones. Las emisiones de gases de efecto invernadero que lanzan las industrias, la deforestación y todo esto que está provocando la industrialización capitalista. Allá se habla de eso, sin embargo, lo que no se dan son las soluciones. Se plantea que este acuerdo se va a hacer efectivo entre el año 2020 y el 2025, donde a algunas naciones se les exigirá que reduzcan sus emisiones. Pero plantea allí cosas extrañísimas, que las naciones o potencias pueden negociar con países como los nuestros para que nosotros aumentemos el control y ellos poder seguir siendo, ¿no es cierto?, países industrializados que emiten ese tipo de gases. Carlos, hay algo interesante en lo que tú estás diciendo. Las grandes potencias son las principales contaminadoras, ¿verdad? Es lo que tú estás diciendo. Pero las que pagamos con las consecuencias somos los países en vía de desarrollo. Claro. Y ellos tendrán los recursos necesarios para solucionar sus problemas de catástrofes naturales, por ejemplo, que les pueda suceder. Pero nosotros no tenemos los recursos porque somos países pobres. Mira, esto es bien interesante. Trump tiene toda la razón del mundo al negarse al acuerdo al cambio climático. La pregunta sería, ¿por qué? ¿Que es un ignorante, un tonto? No. Trump trabaja con las élites financiero-militar del mundo, industriales, que saben que ese acuerdo hay que mantenerlo lejos. ¿Por qué razón? Porque de alguna manera les va a afectar. Y como va a ser para el año 2025, entonces todavía no lo firmemos. Analicemos cómo podemos manejar ese acuerdo, negociarlo y hacer lo que nosotros queramos. Por tanto, Trump no es un tonto, un imbécil, un racista, un xenófobo, etc. Con eso no sacamos nada en el análisis. Hay que ver qué es lo que pretende Trump y a quién representa. Nicaragua no firmó, y se dice, hoy Nicaragua, qué país tan terrible, no firmó. ¿Y por qué no firmó? Porque no acepta ese acuerdo por ser relativamente débil frente a las potencias. Entonces digo, yo no puedo avalar que a nuestros países les peguen duro y a las potencias las dejen contaminando. Esa es la razón. Entonces los medios de información engañan a la gente, primero hablando de Trump como un tonto. Entonces desvían la atención sobre el acuerdo climático. El acuerdo climático, mientras no diga que las naciones o potencias que están contaminando deberán controlar sus emisiones y además, hay una idea bien interesante, se les hará un sistema de impuestos. Eso es lo que más no quieren las empresas transnacionales. 100.000 millones de dólares, creo que es el valor, ¿no? Esos impuestos se harían efectivos, pero en el acuerdo climático no dice cuándo se va a apoyar a las naciones dependientes, como las nuestras, con cuánto dinero, quién lo hará y cómo será todo el proceso. ¿Cómo será de la distribución con los países? O sea que todo el proceso está, el acuerdo climático lo aplaudieron porque le sirvió por sobre todo a las grandes empresas transnacionales. Para nosotros, los países dependientes, no es todavía muy conveniente. Yo creo que aportaría algo que me parece que enriquece esta conversación, este tema. Y son tres cosas. La primera es que hay un despertar sobre el futuro del planeta y la humanidad. Eso, abonemos lo que eso es bueno para nosotros. Del tercer mundo, subdesarrollados o adelantados, es importante reconocerlo. Pero también lo segundo es qué participación tiene el mundo, qué participación tienen las clases medias, bajas, los gobiernos estratificados, superiores en determinados niveles para tomar decisiones. Tres cosas veo allí.
La primera es que se aprovecha cualquier escenario, por delicado, por susceptible, por vulnerable que sea, para ganar un protagonismo. No nos olvidemos también que los Estados Unidos han dejado en este momento de ser los líderes a nivel del mundo, en estos últimos 2, 3 gobiernos, y entonces se está buscando a través de la Unión Europea también, se está buscando a través de Francia, que es la sede de este acuerdo, se está buscando también un protagonismo y ya comienzan a saltar a la palestra algunos, la ministra de Alemania, el primer ministro de Francia, y lo que Carlos anotaba, muy interesante, los potenciales económicos, los potenciales industriales, los potenciales que dicen para dónde va dirigido el planeta. Me parece que este programa debe servir para que nosotros replanteemos también nuestra posición respecto al conocimiento que necesitamos tener, por lo menos en lo mismo que compete con nuestra vida. ¿Cómo es que ahorita estén naciendo niños deformes por razones de las combinaciones, por razones del cambio de clima, por razones de los contaminantes que están afectando el planeta, y nadie haga nada, no les interese, no son primera plana, y otras cosas estén ganando protagonismo? Para mí me parece que este es un despertar a los gobiernos innovadores, a los gobiernos poderosos, y es un cambio y una transformación importantísima. Estamos hablando de clima, estamos hablando del ambiente, pero cualquier cosa se aprovecha para que esos liderazgos salten a la palestra. No quisiera dejar pasar esta parte científica que tú tienes. Me gustaría que extendieras un poquitito más para que Carlos reforzara con la segunda parte que nosotros tenemos de esta presentación. Bueno, hay algo bien interesante, y es que cuando las condiciones se tornan extremas para la humanidad, casi al peligro de la extinción, la humanidad reacciona. Miren ustedes que en el año de 1980, cuando se empezó a hablar del problema de la capa de ozono, ¿recuerdan ustedes la capa de ozono que se estaba disminuyendo? En donde ya los científicos en 1970 ya dieron la voz de alarma, que eran los clorofluorocarbonos que estaban realizando o estaban afectando esa capa de ozono tan delgada que se encuentra a 25 kilómetros allá arriba y que reacciona con la luz ultravioleta del sol. Estaban reaccionando y estaban generando una capa, un hueco inmenso en los polos, ¿no? ¿Con qué problemas? Pues nosotros sabemos los problemas que puede haber, ¿no? Cáncer de piel, cataratas, bueno, una serie de problemas que pueden haber para la especie humana. Y no solamente para nosotros como especie humana, sino también para los animales también iban a tener problemas, y también las plantas iban a tener problemas con la captación de la luz para producir su fotosíntesis. ¿Y qué pasó? Con el Acuerdo de Montreal, no recuerdan ustedes el Acuerdo de Montreal, creo que fue en 1980, si no estoy mal, se unieron todos los países del mundo con esa voz de alarma que dieron los científicos, entre ellos el premio Nobel Mario Molina, y dijeron, vamos a hacer algo, vamos a ponernos de acuerdo. Se pusieron de acuerdo todos, y habían, claro, voces en contra y toda la cosa, porque decían que eso no, como ahora sucede, que eso no había problema con la capa de ozono. Se pusieron de acuerdo, y hoy en día esa capa de ozono ya no se ha escuchado mucho, ¿verdad? Ya no hemos escuchado mucho acerca de la capa de ozono. El hueco se ha disminuido notariamente. Miren ustedes que por un problema ambiental que pone en riesgo a la humanidad, casi estamos al límite de la extinción y de los problemas, nos ponemos de acuerdo para solucionar ese problema específico. Hoy tenemos más o menos el mismo problema con el cambio climático y con la humanidad al borde de esa extinción. Entonces, ¿qué tú piensas, Carlos, acerca de esa problemática que sucede? Un ejemplo. Recuerdo que en las playas de Chile la gente va usualmente en verano. En mi caso particular, yo comenzaba a ir a la playa en septiembre y asistía a la playa hasta abril, o sea, casi 8 meses. Y algunas veces mi bronceador era ponerme Coca-Cola para quedar café, para quedar bronceado. Hoy día, una persona que tenga 8 horas de exposición no termina con la piel quemada, sino que termina con la piel destruida. Y en 15 días puede tener un avejentamiento de 6 meses. O sea que los niveles
son tan altos que hoy día no tenemos esas posibilidades. Por tanto, creo que empezar a introducirnos en la interpretación de lo que nos está pasando, huracanes, tsunamis, etc., significa definir quién está provocando este tipo de eventos. Porque a Corea del Norte, por ejemplo, le han echado casi toda la culpa de lo que pasa, cuando realmente no es el responsable directo. Lo que se puede concluir a esta altura del programa para ustedes, invitados, y gracias por permanecer en sus lugares, gracias por participar de él, gracias por divulgarlo, es que este es un tiempo de volver para cuidar lo que realmente nos pertenece a la humanidad. No solamente nos pertenece la vida, no solamente nos pertenecen los derechos ciudadanos, no solamente nos pertenecen los derechos humanos, también la atmósfera, el planeta nos interesa, nos conviene y debemos cuidarlos. Hoy yo doy un aplauso a los gobiernos que han comenzado a estimular a los niños hacia el conocimiento del planeta y su medio y a cuidar sus especies, a amarlas y a convivir con ellos en una sana paz. Doy gracias a los científicos, a los académicos que se han ocupado en este momento de introducir en la educación estos parámetros respecto a las ideologías, respecto al pensamiento humano, respecto de las formas de filosofías, porque hasta hace poco, hasta no hace poco, se estaba discutiendo qué importancia tiene la filosofía dentro de la política y dentro del desarrollo de las naciones a partir de los cambios climáticos, a partir de los fenómenos de las guerras, a partir de los fenómenos de las hambrunas. Y se decía que la filosofía eran unos principios básicos y personales, dieron derecho a crecer y a desarrollarnos a través de toda serie de cuestionamientos y de razonamientos para llegar a entender nuestra vida y nuestro planeta. El segundo aspecto que yo quisiera profundizar un poquito más a través de Carlos, y para que ustedes estén enterados, es que nunca nos olvidemos que la vida del hombre se basa básicamente en megatendencias económicas, filosóficas, políticas, ideológicas, y en el desarrollo mismo del conocimiento y de la ciencia y del poder y la autoridad. Sobre esto me gustaría que Carlos ampliara un poquitito y nos dejara un buen resumen que nos permitiera hacer práctica o que nos desafíe a comenzar a hacer emprendimientos desde lo familiar, desde lo personal, desde nuestras instituciones y de nuestra propia vida municipal, departamental y nacional. Bueno, antes de que Carlos toque el tema que tú has puesto, les quiero comentar de que el planeta, nuestro planeta que tú hablas, el planeta Tierra, esa pequeña capa que cubre la Tierra, que si nosotros la comparamos con una manzana, realmente la cascarita que cubre la manzana es nuestra capa, nuestra atmósfera. Es algo muy pequeño. Solamente tiene 10 kilómetros, 11 kilómetros y 25 kilómetros donde está la capa de ozono, ¿no es verdad? Pero hay algo bien interesante que me hiciste recordar tú, Fausto, y es que el efecto de invernadero en el planeta Tierra está dado por dos elementos. Uno, el CO2, o sea, esos gases. Otro también por el vapor de agua, ¿no es verdad? Pero hay algo interesante. En forma natural, el planeta Tierra tiene efecto de invernadero. Importante para la vida, en forma natural. ¿Qué quiero decir con eso? Que si no tuviéramos un efecto de invernadero natural que eleva la temperatura a un promedio de 15 grados, ¿sí?, centígrados, tendríamos temperaturas debajo cero en todo el planeta. Entonces existe un efecto de invernadero natural. El problema que existe hoy en día es que se ha subido mucho esos gases de invernadero producto de nuestra actividad de emisiones de gases, ¿verdad? Principalmente el petróleo y todos sus derivados que hacen, el carbón y todo esto que hace, la deforestación, todo esto hace que la Tierra esté sufriendo. Y en este momento se dice que ha aumentado en un 30% las emisiones de gases, lo que puede causar lo que hablamos anteriormente, puede causar ya un efecto de invernadero con elevación de las temperaturas. Al final del siglo podrían llegar hasta
6 grados, que eso ya sería un problema catastrófico. Entonces, ¿cómo podemos nosotros prepararnos para eso? Entonces ahí es el tema precisamente que Carlos es el que tiene que decirnos qué podemos hacer, cómo prevenir y qué va a pasar con nosotros como sociedad. Hay 3 elementos. Primero hay que saber de dónde proviene el problema. La Tierra naturalmente nos permite vivir aquí, en este mundo, en condiciones de igualdad a 50.000 millones de habitantes. Tenemos 7.000 y estamos en problemas graves. Segundo, ¿cómo se hace para que este efecto invernadero natural no tenga ese problema? La naturaleza. Mientras más árboles, más aire, tenemos más posibilidades de vivir mejor. Por tanto, no es cierto, por ejemplo, que los campesinos en el mundo sean los responsables de la deforestación, porque una sola empresa en un día hace lo que 100.000 campesinos hacen en un día. Es decir, deforesta todas las regiones. Entonces, el uso del glifosato, por ejemplo, prohibido en las potencias y que se aplica en nuestros países, termina deforestando todo nuestro régimen natural. La obligación de los campesinos de producir productos para la industria y no para nuestra comida son los efectos que se están viendo aquí. Todo esto produce que hoy día la gente en la mayoría de países tenga fríos extremos y calores extremos. En el caso de Colombia específicamente, es posible que haya aumentado en 2 grados mínimo la temperatura. Si tomamos la temperatura de Medellín hoy, o la de Cali, o la de Nariño, por ejemplo, nosotros tendríamos que decir que hay un aumento notable. Por tanto, nosotros estamos superando los promedios del 0,5. Ahora, la pregunta es, ¿quién es el responsable? Los más graves responsables son las industrias multinacionales contaminantes, que ellos lanzan a través de sus gases y sus grandes chimeneas este producto, y que generan autos que se manejan a través de gasolina y no autos eléctricos o autos que podrían con la energía del sol manejarse. Esa gente es causante de que hoy día los inventos naturales no tengan ninguna difusión. La gente hoy día podría estar transformando incluso el agua del mar en agua natural en lugares donde no existe agua. Carlos, ¿no es peligroso decir que nuestro planeta está superpoblado, que tenemos más de 7.000 millones de habitantes? ¿No es peligroso decir eso porque o sea, el planeta ya no aguanta más personas? Entonces hay que disminuir de alguna forma esa población. ¿No es peligroso afirmar eso? Es supremamente peligroso porque justifica las guerras. Claro. Nosotros en un artículo decíamos, Estados Unidos necesita obligatoriamente una guerra hoy día en el mundo. Justificar. Claro, necesita justificar una guerra porque ¿cómo se ha desarrollado ese país? Básicamente al empeño, al esfuerzo de muchos empresarios industriales, hay que reconocerlo. Sin embargo, también gracias a la venta de armamento, que es lo que produce más en el mundo. Un arma que valga, solo un arma, que valga 200 millones de pesos, 1.000 millones de dólares, quiere decir que esa industria produce más que el narcotráfico, que la prostitución, etc. Pero nunca se ha dicho. Ahora, la pregunta es, ¿cómo podemos nosotros hacer para controlar este proceso? Algunos dicen que hay que controlar la población y es mejor. Ahí vienen las guerras. Ahí viene el asesinato de los seres humanos, lo que tú preguntas. Los otros dicen, no, pues hay que controlar que los países que son potencias realmente no emitan más. Esa es la posición que no ha triunfado. ¿Qué posición ha triunfado? ¿Por qué no les compramos a los países que tienen, como el caso de Colombia, grandes sectores, ¿no es cierto?, donde hay naturaleza, donde hay selva? ¿Por qué no les compramos a ellos? Que ellos dejen de producir
y emitan solamente aire puro y nosotros seguimos contaminando. Es decir, hoy día lo que tenemos son dos facciones en el mundo. La gente consciente que quiere realmente proteger a la madre tierra porque más espacio y territorio no tenemos. Los extraterrestres puede que lleguen alguna vez y nosotros nos vamos para otro lado. Pero por ahora, la investigación científica dice que el país más cercano está cerca de 2000 años luz, o sea que eso es 34 o 36 años. Y me hace acordar lo que tú dices, Steve Hawkins, el astrofísico, astrónomo, que está postrado en una silla de ruedas, él ya puso un límite. Antes había dicho que que nosotros teníamos que irnos en 1000 años del planeta Tierra porque esto ya se va a acabar. Ahora ya puso otro límite. Dice que en 100 años. En 100 años ya vamos a empezar a ver las consecuencias tan graves que va a tener nuestro planeta Tierra. Pero continúa, Carlos, porque es muy interesante. Yo pienso que mientras lleguen los 100 años, yo creo que ninguno de nosotros vamos a estar aquí. pero si nuestros nietos... Sí, lo que sí quiero denotar es lo siguiente, es ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Qué hay? Sí. Entonces hay grandes emporios, por ejemplo, para vender medicinas. A muchos les conviene que el planeta crezca en cuanto al clima, porque se van a vender medicinas, se van a vender refrescos, se van a vender antisolares, se van a vender una cantidad de cosas. Y todo lo que hace el hombre, lo que tú acabas de decir es muy cierto. Hay dos tipos, dos tendencias. Hombres que hacen negocios con los hombres y hombres que quieren seguir viviendo con los hombres. Esas son las únicas dos tendencias que hay. Pero detrás de ellos también hay aquellos que necesitan seguir especulando con el petróleo, o especulando con el gas, o especulando con la política, con la economía, y le interesa tener a la gente, escuchen bien, para ganar posición, bajo esclavitud absoluta, o quitándole la comida, o quitándole el derecho al trabajo, o quitándole el derecho a ser feliz, o quitándole el derecho a realizarse, o quitándole el derecho a reproducirse, y entonces eso también nos conviene a ellos. En cuanto a la multitud de planetas, detrás de ellos también hay gente que le conviene tener enfermos. ¿Cómo se conservarían los hospitales? Hay gente que está interesada en esquilmarle impuestos a la gente hasta exprimirlos y desesperarlos. Ahorita la capacidad de la mentalidad humana en muchos lugares del país, tanto desarrollados como no desarrollados, ha sido un factor desestabilizador a partir de los cambios del clima, pero a partir de esos tronos que hay detrás de todos estos que manejan las 4 o 5 cosas. Y están desestabilizando a la gente. Hay mucha neurosis, hay mucha depresión, hay mucha tristeza. Le echan la culpa a la luna. Llegó la luna, entonces que hay depresión, le echan la culpa los cambios de luna. Al mar, le echan la culpa a toda esta serie de cosas. Pero esa es una forma de disimular ingresos económicos a las arcas. Un 20% de la gente está viviendo de un 80%. ¿Cuál es la raíz de toda esta teoría que hemos traído, esta exposición? Es que tengamos conciencia de nuestro lugar. El problema es que la gente no sabe qué lugar ocupa. Entonces se ha dejado ocupar su lugar por otros y entonces no ha hecho uso legítimo de su derecho a ocupar un lugar y disentir, a ocupar un lugar y pedir, exigir, demandar, a ocupar un lugar de proponer propositivo, que es lo que trabajamos nosotros. Un lugar donde, Carlos lo decía, con mucha lucidez y totalmente identificado con ellos, ser propositivos, sembrar más árboles, deforestar menos, comer mejor alimentación, cultivar mejores cosas, hacer unos cambios muy particulares, pero detrás de esos también hay muchos negociantes, muchos comerciantes y muchos hombres que les interesa la muerte, les interesa la guerra más que la vida. Yo quisiera sumar algo que tú de pronto no lo mencionaste, que es muy importante, la tecnología. También la tecnología tiene que ver mucho con esto que tú hablabas, ¿no? Porque la tecnología es ¿quién la tiene la tecnología? Los países desarrollados. Nosotros compramos esa tecnología. Y si nosotros vamos a sufrir todos los efectos de estos cambios climáticos, vamos a tener que comprar más tecnología a estos países, ¿no? ¿Verdad? Vamos a depender tecnológicamente de ellos. Y hay una pregunta que les tendríamos que hacer a la gente que nos escucha hoy día y nos ve. ¿Ustedes creen en todos los científicos? Porque los científicos parece que fueran los que saben la verdad. Sin embargo, ya se ha descubierto que hay científicos que trabajan para grandes empresas multinacionales y lanzan falsedades. Por ejemplo, que el planeta está súper habitado. No, el planeta está súper desalimentado y está con súper desigualdad. Entonces, lo que tenemos que ir viendo, ayer apareció un estudio mundial
que dice, se descubrió los 4 elementos que permiten la longevidad en el hombre. Estudios mundiales. ¿Qué descubrieron? Que no hay que fumar para ser más longevo. Por eso será que se nos ve tan jóvenes. Sí, nosotros, claro, nosotros no fumamos. Segundo, que hay que hacer ejercicio. Tercero, que hay que comer vegetales. Y cuarto, ya ni me acuerdo, que puede caminar. Que un instituto científico diga eso, que ya dijeron los griegos y los romanos y antes los árabes. Hace 5.000 años. Y uno dice, uy, sí, ¿verdad? No saben nada. Hoy día la ciencia se ha detenido. ¿Por qué razón? Porque, y esto lo quiero decir con absoluta claridad, porque hoy día el problema es de poder. Y los científicos tienen que tomar partido. Tienen que decir si están por una sociedad igualitaria, un mundo donde tengamos relaciones de diálogo, de conversación, donde la guerra no sea la única solución. Cuando uno mira el caso de Siria y ve en YouTube lo que era y lo que es hoy día, uno dice, ¿cómo hay gente tan pervertida? Y esto lo quiero decir finalmente, ¿no es cierto?, para que vamos terminando este tema. Quiero decir que en el mundo sí hay gente que es malévola, que en su mente puede mandar eliminar a las personas o puede destruir un mundo y no le importa, porque cree que ellos están a salvo. Rafael, Fausto, demos nuestras últimas opiniones para finalizar. Pues sí, realmente toda esta problemática mental, lo que tú decías, Fausto, ya casi no la vamos a sentir nosotros, lo estamos sintiendo pues lo de ahora, pero esta inercia que tiene el planeta no la vamos a sentir nosotros. ¿Quién la va a sentir? La va a sentir nuestros hijos, nuestros nietos y nuestras generaciones futuras. Nosotros no podemos dejarles a ellos que solucionen los problemas. Tenemos desde ahora, de alguna forma, tratar de solucionar ese problema. Miren ustedes, y era una pregunta que yo quería hacerles a ustedes, es, ¿nosotros como seres individuales podemos hacer algo? Sí. ¿O son las élites mundiales las únicas responsables? ¿O nosotros sí podemos hacer algo? Y con eso termino. Yo quisiera dejar un mensaje final, pequeñito. Este es tiempo de alentar esfuerzos a nivel transcontinental, pero también a nivel de familia, pero también a nivel nacional. Esfuerzos propios para un futuro mejor, para una sociedad humana mejor. ¿Cómo lo hacemos? Buscándolo, volviendo a los principios que hemos perdido. El principio del amor, el principio de la convivencia, el principio del afecto, el principio de la solidaridad, el principio de la honestidad, el principio de la integridad, a partir de la familia. Porque a veces no solamente se contamina el ambiente, también se contaminan los corazones, también se contaminan los pensamientos, también se contamina la boca. ¿Cuántas personas están cómodamente bien comiendo cosas sanas, cosas muy buenas, están defendiendo el planeta, pero están contaminando con las cosas que hacen, con lo que piensan y con las que dicen? Yo creo que estos mensajes que hemos dejado llegarán a ustedes y los seguiremos desarrollando en próximas oportunidades. Acompáñenos, coméntenos, vengan a nosotros les escuchamos y hagamos una retroalimentación. Muchas gracias por su atención. El doctor Santamaría dará su parte final. Tenemos un mensaje final que es de comienzo. Rafael y Fausto lo han dicho. Tenemos que trabajar de corazón, concientizándonos de que existe el cambio climático y esto es delicado para nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos y nuestras generaciones. Y nosotros sí podemos hacer algo, como seres individuales, conversar con la gente. En vez de hablar muchas veces del vecino, de los problemas insustanciales, hablemos de cómo puede afectar a nuestra familia esto. Eso es elevar el nivel de conciencia. Digamos también que vamos a cooperar en la salud. Comer lo que debemos comer. Realmente manejar una alimentación que sea sana. Hoy día sabemos que los altos niveles de azúcar han provocado obesidad. Es decir, sabemos lo que está pasando. También tenemos que trabajar con nuestros jóvenes para que utilicen el celular. Y ya se han dado numerosos hechos donde utilizando el celular la gente ha fallecido. En autos, caminando. Recientemente ayer acaba de caer una persona en una potencia, en un hoyo de 4 metros,
o ir con su celular, una señora de 60 y tantos años. O sea que los jóvenes y los adultos están cayendo en la trampa de dañar su columna. Hoy día, donde se muestran imágenes del mundo, usualmente son agachados. Eso indica que nos vamos hacia arriba. Por último, la idea fundamental es decirles, estamos juntos. Ya tienen a 3 personas que están acompañando estos procesos de concientización. Con ustedes seremos muchos más y en cada programa avanzaremos en el análisis y también en la toma de posiciones. Un tema para reflexionar. Muchas gracias.